Las inundaciones se han convertido en la zona metropolitana de Guadalajara en una historia sin fin. De acuerdo con expertos en la materia, desde el año 1900, que comenzó a llevarse la estadística, y hasta el 2015, se tenían contabilizadas más de 4,000 inundaciones en la metrópoli, la mayor parte afectando a la capital, Guadalajara, y el resto a los demás municipios conurbados, como Tonalá, Zapopan y Tlaquepaque. En el tema de las inundaciones en la zona metropolitana de Guadalajara, podemos decir literalmente que llueve sobre mojado. Es un tema que teníamos que tocar aquí en Ruta 44 y saludo con mucho gusto a quienes me acompañan para hacer este programa. Luis Valdivia Ornelas, coordinador de la carrera de Geografía de la Universidad de Guadalajara. Luis, bienvenido. Gracias, Jaime, muy amable por la invitación. Israel Rodríguez, vecino y defensor del Parque Liberación El Deán. Bienvenido, Israel. Muchas gracias por la invitación. Arturo Gleason Espíndola, profesor investigador de la Universidad de Guadalajara y un conocedor bastante de este tema. Arturo, bienvenido. Carlos, un placer estar contigo y con tu auditorio. Eduardo Velázquez Mora, representante de afectados de la colonia Alcalde Barranquitas. Eduardo, bienvenido. Muchas gracias, Carlos. A ver, Luis, tú has dado un seguimiento de muchos años en torno a este problema de las inundaciones en Guadalajara. ¿Por qué no nos haces un panorama general de este problema? Pues mira, documentamos más o menos que las inundaciones se empezaron a presentar a partir del finales del siglo XIX, principios del XX, más o menos en 1900, cuando inicia, digamos, las primeras transformaciones severas a las condiciones de la red hidrográfica, es decir, se empezó a entubar el río San Juan de Dios. Y a partir del entubamiento del río San Juan de Dios y el crecimiento de la mancha urbana, pues este fenómeno se multiplicó. Particularmente tenemos picos importantes en los 40, en los 70 y sobre todo a partir del 2000 se dispararon el tema de los registros de inundaciones que se presentan año con año. Y digamos que el factor más determinante es el crecimiento de la misma ciudad, el desarrollo. Es la combinación, consideramos, de dos aspectos. Por un lado, digamos, tratar de cambiar las condiciones naturales de los sistemas hidrográficos a través de los colectores, de los tubos, una falta del control del crecimiento urbano y el rezago de la infraestructura hidráulica. Digamos, son las tres variables que explican en gran medida el tema de las inundaciones, ¿no? Bueno, Israel Rodríguez vive en una colonia allá cerca del Parque de Liberación, la zona del Deán, donde ha sido una historia muy común de cada año, las inundaciones pese a las obras y obras que hacen las autoridades municipales. ¿Así es, Israel? Sí, efectivamente, la zona, esta parte sur-oriente de la ciudad, pues ha sufrido severas inundaciones durante décadas. ¿De cuándo te acuerdas tú o te dicen ahí los vecinos de que empezaron a darse ahí? Las inundaciones empiezan a gestar ahí ya de manera seria. No estamos ya hablando ya de encharcamientos, sino de inundaciones. Estamos hablando ya de más de 25 años. Más de 25 años. Así es. Sí. ¿Y cómo han tenido que enfrentar los vecinos ese problema? Pues el problema es que el sentimiento de los vecinos pues es que siempre han estado en el olvido. El vaso regulador que se encuentra en el Parque Liberación sí. ya no es suficiente suficiente desde hace décadas. Y pues bueno, el problema aquí es que se han estado implementando proyectos que no resuelven a 100% las cosas. Nos parece que las autoridades no han invertido en proyectos que realmente sirvan a 100% las cosas y no... en pocas palabras, me parece que están atendiendo paliativamente nada más las inundaciones. Más adelante te voy a pedir que nos cuentes cómo le hace la gente para entrar a sus casas, porque tengo entendido que tienen que ponerle un bordo a la puerta para poder brincar. Ahorita nos cuentas eso. Arturo Gleason, tú también conoces bastante del tema de las aguas en Guadalajara. Claro. Aparte de lo que Luis nos comenta, ¿qué otros aspectos hay que tomar en cuenta para este fenómeno? Pues yo creo que fundamentalmente en el diagnóstico creo que es dejar en claro que la inundación es un síntoma, es una reacción ante un mal mayor. Este mal mayor, como ya se comentó, es que se ha impermeabilizado la superficie
de lo que nosotros le llamamos cuenca, ¿no? El valle, el lugar donde todos vivimos. Y entonces, en la medida que tú extiendes la mancha de concreto a través de avenidas, casas, pues el agua ya no se infiltra. Entonces, aparte quitas los árboles, que los árboles no solamente generan oxígeno, como todos sabemos, sino también interceptan el agua, la canalizan a través de sus ramas, de sus troncos, sus raíces, y la infiltran y propician la infiltración de agua y la evapotranspiración. Entonces, todo este ataque hacia el ciclo, al funcionamiento del ciclo, provoca entre los males mayores la acumulación de aguas superficiales, y como daño colateral, hay que decirlo, también es agua que se debe haber infiltrado y que entre al subsuelo y que nos abastezca de agua, dado que la ciudad depende del 30% de agua subterránea, pues esa agua se va a los drenajes y después a la barranca de Huentitán, ¿no? Claro, ahora, hay en esta impermeabilización, como tú llamas, de la ciudad, al ponerle concreto, etcétera, Así es. no se respetaron cauces de arroyos, etcétera, y se fueron cubriendo, y el agua tendió a buscar su curso, ¿no? Sí, claro, y sigue las urbanizaciones dentro de La Mancha y a los alrededores, lo menos que importa es el criterio hidrológico, ¿no? Hay un tema a nivel internacional que se llama ciudad sensible al agua, que desde la academia hemos estado tratando de posicionar, en donde te establece que para planificar la ciudad debe ser sensible al ciclo del agua, al funcionamiento. Esto es, no pongo casas donde se inunda, esto es, respeto los árboles, y hago una planeación más integral y más sensible al agua. Así no ha sido. No ha sido sensible al agua, al comportamiento del ciclo, ni a la infraestructura instalada, como decía el maestro, entonces pues es un desorden. Eso podríamos explicar, o explicarían las inundaciones de zonas, por ejemplo, como Plaza del Sol. Claro, pues estás hablando del arroyo del Chicalote, ¿no? Si uno quitara toda la mancha urbana, ahí pasó un arroyo. ¿Cómo se llamaba el arroyo ahí? El Chicalote. El Chicalote. Y de hecho todavía, ¿verdad? Se llama. Y llega ahí, pues topa y se hace una presa de aguas. Entonces, pues eso pasa. Perfecto. A ver, Eduardo Velázquez Mora, él es representante de afectados de Alcalde de Barranquitas. Yo creo que lo que pasa en Alcalde de Barranquitas es un buen ejemplo de la mano del hombre para provocar este tipo de inundaciones, Eduardo. Sí, es correcto. Pues bien, cuando se hace lo que es la estación de la normal, De la línea 3 del de la tren. línea 3 del tren ligero, de que se está terminando de construir, pues se corta un ducto que va del Parque Alcalde, o que iba del Parque Alcalde directamente hacia lo que es el río que conocemos, que está entubado en Normalistas, y entonces, pues bueno, ponen en su lugar un cárcamo de bombeo, que bueno, no fue No a fue lo la que se solución. aprecia, a lo que apreciamos, no fue bien calculado, y que pues da como resultado las inundaciones que ya conocemos ahí por Pedrosa y Santa Mónica. Antes de estas obras de la línea 3, ¿ustedes no se inundaban? No, fíjense que hemos consensado con todos los vecinos históricamente, a pesar de que ahí es una parte Es una zona deprimida. que está deprimida exactamente, si acaso había ligeros encharcamientos. De hecho, el Acta Natural de Riesgos lo tipifica que es una zona nada más de encharcamientos ligeros, pero en el historial no había llegado a crecer, digamos, el nivel de agua hasta 1.90. A ver, ¿por qué no nos platicas hasta qué niveles precisamente alcanzó esta inundación ahí en Alcalde de Barranquitas? Pues en el mes de agosto del 2016, que fue la primera inundación, ahorita ya se llevan 17 inundaciones, el máximo ha llegado casi a 1.90. 1.90. Exactamente, entonces pues es preocupante que pues bueno, que nunca había existido esta problemática, ahora ya se tenga por causa de este desvío, ¿no? Bueno, ahorita nos vas a contar qué es lo que les han dicho las autoridades al respecto. Luis Valdivia, el tema de la mala planeación, como decía Arturo, tomando en cuenta criterios hidráulicos, se ha repetido y repetido en Guadalajara. Sí, como dice el doctor Gleason, pues es un desorden. Y el desorden comenzó pensando en que los colectores iban a sustituir los cauces naturales, ¿no? Y ese fue el primer error, ¿no? En tratar de sustituir los cauces por colectores y sobre todo el cauce natural más importante, que era el San Juan de Dios. Pero aparte del San Juan de Dios se sustituyeron otros cauces por colectores, pero también hubo como el del Arenal, ni siquiera se sustituyó por un colector. Entonces, todas las decisiones técnicas han sido a través de criterios coyunturales, en los 40, en los 50,
el sistema de colectores que tenemos actualmente se realizó en los 60 y en los 70, pero siempre ha sido un fenómeno de carácter coyuntural y esto ha hecho que el sistema sea muy complejo y muy difícil de manejar y que en vez de resolver el problema se ha vuelto más complicado de resolver. A ver, ¿qué tipo de colectores tenemos? ¿Tenemos colectores para aguas negras o tenemos colectores especiales para aguas de lluvia? No, son colectores para aguas negras y un porcentaje del 20 o 30% se supone que tiene la capacidad de poder conducir el agua de lluvia. Los colectores principales, pero la red que está en las colonias, esa red no tiene capacidad de conducir el agua de lluvia. Porque estamos hablando de una red de drenaje ya también muy vieja, que ya dio su vida útil y tiene que soportar también las aguas de la lluvia. Sí, digamos, los diseños fueron hechos para una ciudad Guadalajara de 1970. ¿no? Ahora pues no sé cómo llamarle, este pedazo de lo que fue un colector donde fue la zona del San Juan de Dios, que es un río que se entubó. Sí. Hay ahí por la avenida Circunvalación y Alcalde, 16 de septiembre, una especie de rueda, una especie de homenaje. ¿Sí? El escudo. El escudo. ¿Es una especie de cilindro que se utilizó para hacer eso? Sí, para hacer, digamos, los colectores, ¿no? Porque se dieron cuenta en los 50 y en los 60 que el agua no más podía salir por el San Juan de Dios. Y había serias inundaciones en los 50 que llegan a alturas de 1,50 m en la calzada de Independencia. Entonces, la decisión fue tratar de hacer colectores que ayudaran a resolver el problema de la conducción del agua del San Juan de Dios y empezaron a hacer colectores intermedios, ¿no? En la zona de López Mateos, en la zona de Alcalde, en la zona de Osorio, para tratar de disminuir la presión que ya tenía el colector San Juan de Dios en los 50. ¿Y es correcto haber entubado un río, Arturo? Por supuesto que no. Nosotros creemos que la lógica debió haber sido preservar, limpiar, ¿no? Hemos visto en otros países que pues los ríos son el principal atractivo para visitar esas capitales, ¿no? De hecho, pues también hemos documentado el caso del Cheonggyecheon en Corea, ¿no? Que era un río ya entubado, e inclusive con unos pasos puentes arriba, y llegó un alcalde con el lema "fuera concreto, venga lo verde", y rescató 5.4 kilómetros de río, ¿no? Entonces, la lógica debe haber sido otra. Existen ya los enfoques y la tecnología para poder salvar esos ríos. Quiere decir que en ciudades como Londres, que está el Támesis. Así es. En el caso del Tíber en Roma. Así es. En París es el río Sena. El Sena. Esas ciudades tienen un río y nosotros aquí en Guadalajara lo entubamos. Los entubamos. Muy bien, tengo que hacer una pausa. Regreso con más de este tema. Hablamos de las inundaciones en Guadalajara. El explosivo y desordenado crecimiento urbano ha provocado que la zona metropolitana de Guadalajara sea centro de constantes inundaciones. Cauces de arroyos principalmente que cruzaban la ciudad y que fueron cubiertos para dar lugar a fraccionamientos son una de las principales razones por las que están presentes las inundaciones. Algunas de las zonas de mayor riesgo son Plaza del Sol, Loma Bonita, la Glorieta de Arcos en Niños Héroes, además de la zona industrial. Estamos hablando de las inundaciones que ocurren en Guadalajara desde hace muchos años. Quien sabe bastante de esto es Israel Rodríguez, vecino del Parque Liberación. Israel, a ver, ¿por qué no nos platicas qué es lo que ha hecho la gente de cada casa para evitar que el agua se meta sin permiso? La gente durante décadas lo que ha hecho, se ha habido la necesidad de en sus puertas colocar unas bardas que rebasan, yo creo que los 70 centímetros, y por si fuera poco, a veces en algunas partes, sobre todo las que están pegadas al vaso regulador, algunas tienen incluso hasta placas de metal para que no se filtre el agua, ¿no?, cuando se inunda en la zona del DEAN. O sea, ¿toda la puerta es una placa de metal? ¿O nomás los 70 metros? 70 centímetros podemos encontrar con bardas de 70 centímetros en las puertas, y todavía encima a veces suelen poner algunas placas de metal por si se llegara a incrementar más. ¿Y ha ocurrido? El vaso. Sí. ¿Ha ocurrido que rebase esa altura? Sí, sí ha ocurrido.
al grado de que la gente, las propiedades de la gente se les mojan los muebles, se les mojan las paredes y pues bueno, todos los daños que ocasionan las inundaciones en esta zona. Y durante muchos años ustedes, los vecinos, han escuchado que ese vaso regulador fue realizado precisamente para evitar las inundaciones. Así es. Pero no ha ocurrido. No ha ocurrido, incluso la reciente ampliación del vaso regulador no ha servido para nada. Se fueron a la basura cerca de 200 millones de pesos ahí, sacrificando 200 árboles y bueno, vemos que la zona se sigue inundando, ¿no? Para que la gente que nos está viendo, Arturo, entienda y le quede claro qué es eso de un vaso regulador, ¿por qué no nos explicas? Sí, pues básicamente es una pequeña represa, una barda y hay un hoyo o una oquedad y llega el agua y ahí se queda y se va retardando ese regulador porque va regulando el paso el paso de esa agua hacia aguas abajo, como decimos en hidrología. Entonces, en vez de que llegue de sopetón toda el agua a las partes bajas, la detienes y vas regulando, ya sea con una compuerta vas abriendo o conforme se va llenando, llega y se desparrama, ¿no? Entonces tiene la idea de prevenir inundaciones aguas abajo, pero hay veces que el vaso o la capacidad es limitada, se llena rápido y brinca y inunda a todo lo demás o se va hacia los lados, ¿verdad? Ahora, ¿esa es la fórmula correcta para revertir este problema de inundaciones? Es una alternativa, es una herramienta, pero esa herramienta no debe ser la única. Creemos que el enfoque principal es el concepto de restauración de cuencas. A la cuenca le debes de dar, o sea, todo el área arriba donde se genera el escurrimiento por el concreto, es sustituirlo con concreto permeable, aumentar la masa forestal para interceptar agua, infiltrarla, captar el agua de lluvia en las casas, hacer otros pequeños vasos reguladores en las partes altas, la separación de drenajes. Es una cirugía mayor, no puedes nada más apostarle al puro vaso. Tienes que quitarle volumen al escurrimiento y ese volumen se le va quitando desde arriba y no quiere regular todo hasta abajo, ¿verdad? Sí, porque si esa fuera la fórmula más adecuada, habría cuantos vasos reguladores en la ciudad, ¿no? De acuerdo a las cuencas. Sí, claro, y tampoco tenemos los espacios para ¿cómo se llama? Guardar tanta agua, ¿no? Fue el caso de Japón, que tienen grandes cisternotas, pero se entiende porque Japón es un territorio muy pequeñito y tienen unas mega cámaras grandísimas y profundas para poder regular precisamente el agua, pero estás hablando de proyectos de millones de dólares, ¿no? Ahora, un asunto tan simple como los llamados pozos de absorción, ni siquiera tenemos esa cultura en Guadalajara. Pues está en el código urbano, pero pienso que la política pública con este enfoque de restauración, bueno, ni existe, en primera no existe esta política pública, prevalece la política de construcción de tubos, sacar el agua rápido y no resuelve el problema de fondo, ¿no? O sea, Claro. Los pozos están allí, están enunciados, hay que hacerlos, pero no están dentro de una lógica de una estrategia técnica, una estrategia científica que te permite decir aquí hay un pozo, aquí no, hay partes donde no debe de ir. Entonces, con una generalidad no puedes decir pongo pozos por donde quiera. Se necesitan los estudios y el conocimiento para aplicarlo. Muy bien, Eduardo Velázquez, la primera inundación que nos contabas de 1,90 m. ¿Qué fue lo que le dijo la autoridad a los vecinos cuando fueron a reclamar, supongo, por esto que pasaba? Pues sí hubo reclamos fuertes y la respuesta fue de que no encendieron las bombas a tiempo, que fue una fuerte lluvia y que las bombas tardaron en activarse y que por lo tanto alcanzó por eso a llegar a esos niveles. Pero que no se iba a repetir, dijeron. Exactamente, y es un cuento que se ha también repetido con esa misma premisa de que han sido lluvias atípicas, que no han sido las bombas suficientes, que se van a colocar bombas más adelante. Y claro, ahorita ya estamos llenos ahí de bombas, incluso no solamente allí en la parte de Pedolosa y Santa Mónica, sino también en otras calles que también antes no teníamos problema de inundación. En otra modalidad, claro, por la obra complementaria que se vino a hacer desde el año pasado. Claro. Ahora, ¿cómo vivían los vecinos cuando empezaban las lluvias? Dependiendo del tamaño de la lluvia se les acababa el sueño, supongo, ¿no? Ah, no, sí, desde el 2016 los vecinos de esta área aledaña al Parque Alcalde han sufrido pues este pendiente que cada vez que llueve
no saben cómo van a responder, ¿verdad? Estos paliativos que pues se están haciendo. Digo, ya CITEUR está tratando de hacer una obra complementaria que, bueno, ha causado secuelas también en otra zona de la colonia, y ahora el problema de estar con el pendiente, la zozobra, el qué va a pasar, se ha replicado en otras áreas de la misma, ¿no? O sea, estamos hablando del otro lado de la avenida Alcalde, ¿no? Claro. ¿Ha habido daño a las pertenencias, supongo, de los vecinos? Claro, se ha perdido un menaje por completo, todas las pertenencias, autos se han perdido también, incluso ahí, y bueno, de 2016, 2017 y también este año. Muy bien. Luis Valdivia, a ver, ¿es muy costoso resolver el problema de las inundaciones? ¿Una cirugía mayor, como dice Arturo? Pues a esta altura sí, pero se tendría que establecer como una estrategia diferenciada, ¿no? Paulatinamente, ¿no? Porque no se pueden resolver las lluvias metiendo tubos grandotes. Ese es, digamos, el error técnico que yo pienso que se cometió desde el principio, desde los 40, que la solución es meter tubos, ¿no? Para poder sacar el agua lo más pronto posible de la ciudad. Y ese error técnico se fue acumulando en los 60, en los 70, y el problema es que todavía sigue con esa visión, ¿no? De meter el tubo y el colector para sacar el agua lo más rápido posible. Entonces, para mí que es un error técnico, tiene que incorporarse conceptos, por ejemplo, de sustentabilidad, como dice el doctor Glisso, ¿no? El Colegio de Ingenieros dice que tiene que hacerse un drenaje profundo en Guadalajara. ¿Esa es la solución? Es el mismo error, ¿no? De siempre apostarle a la infraestructura hidráulica y no a los procesos de planeación y de control del crecimiento urbano, ¿no? Y, por ejemplo, ahorita tenemos el caso de que comenta, por ejemplo, en la zona del DEAN, el vaso regulador se hizo para controlar el agua que se estaba virtiendo al colector San Juan de Dios, porque ya no tenía la capacidad de poder conducir y se estaba inundando toda la calzada de Independencia, pero el crecimiento de aguas arriba, hacia el Cerro del 4, pues eso hizo totalmente insuficiente esa capacidad de captar el agua, porque pues cada vez hay más escorrentía, más agua, particularmente sabemos que en las zonas altas de las cuencas, el Cerro del 4, el Tesoro, el Gachupín, Bugambilias, acá en zona de Tonalá, pues es donde se genera la mayor cantidad de escorrentía, y actualmente ahorita son las que se están urbanizando. Entonces está multiplicando la escorrentía en unas zonas donde ya la capacidad de los colectores ya es insuficiente, porque estamos viendo que incluso ya los colectores están aportando agua a la superficie, y entonces aquí también tenemos el problema de la calidad de agua que se está moviendo por las calles, ¿no? Y las calles se están convirtiendo en los colectores que no tienen la capacidad de conducir el agua. Ahora, yo entiendo que hables de planeación, pero lo que ya está, ¿cómo resolvemos lo que ya ocurre? Hay varios puntos que son repetitivos ahí, zonas de riesgo de inundación en Guadalajara, ¿no? Sí, nosotros pensamos que primero se tiene que tener un diagnóstico, ¿no? Para poder conocer el tamaño del problema. Y en este caso las autoridades pues tienen una información que consideramos que no es la real, porque se trata un poco de disminuir el tema de la magnitud del problema, Pero ¿no? había un atlas de riesgo, ¿no?, que contemplaba eso. Sí, nomás que lo que pasa es que también el atlas de riesgo son trabajos que se llevan años para construir la información. Porque y hay que actualizarlo. Y hay que estarlo actualizando porque la ciudad sigue creciendo y sigue cambiando las condiciones hidráulicas, hidrológicas, y por ejemplo cualquier obra de vialidades, por ejemplo actualmente la línea 3, pero sucedió por ejemplo cuando se trazó la línea 2 del tren ligero, la línea 1, cuando se hicieron los pasos de desnivel, todo eso cambió las condiciones de comportamiento de los colectores y de punto de vista negativo. Claro. Muy bien. Israel Rodríguez, ¿hubo pérdidas también o ha habido pérdidas en los vecinos de su mobiliario con las lluvias? Este año sí, 40 familias se vieron afectadas con las primeras lluvias en el mes de junio. Desde luego que sí ha habido afectaciones. Y se había dicho que ya no iba a haber inundaciones, ¿no? Eso dijeron tanto las autoridades municipales como el CIAPA, y pues vemos que todavía seguimos padeciendo de inundaciones en la zona. ¿Y hubo, digamos, un resarcimiento del daño? ¿Les pagaron, les indemnizaron a la familia? Hasta ahorita parcialmente. No, las indemnizaciones son parciales, realmente no se pagan como deben de ser. Los evaluadores tratan de minimizar pues el costo real, ¿no?, de las cosas. De acuerdo. Entonces, no hay certeza de que este asunto ya se haya terminado. Puede seguir. Así es. Sí. ¿Cuántas familias son las que viven en esa zona? Más o menos. La zona más crítica, vamos, del DEAN. En la zona más crítica del DEAN, pues sí, efectivamente coincide con las 40 familias. 40 familias. Son las que están, digamos,
en una posición más vulnerable. Más vulnerable, así es. Pero hay otros afectados también, ¿no? Desde luego, pues hay daños colaterales, empresas, fábricas, sobre todo en la zona de Gobernador Curiel, cuando se llueve demasiado y se inunda, pues el macrobús se paraliza totalmente, algunas empresas tienen que cerrar, ¿sí? Por este tipo de padecimientos. Sí, porque las calles son intransitables en ese momento también, ¿no? Así es. Bueno, y todo lo que conlleva esto del transporte público. Bueno, vamos a ir a una pausa. Estamos hablando de las inundaciones en Guadalajara. Volvemos con este tema. Con un sistema de colectores de aguas negras que llegó a su edad útil, Guadalajara enfrenta las inundaciones por evidente colapso en la red hidráulica que en temporal de lluvias rebasa y desborda los drenajes de la ciudad. Desde hace décadas se tiene el plan maestro que incluye la construcción de colectores pluviales que resuelvan los grandes volúmenes que en cada temporal ahogan a la zona metropolitana. Pero sistemas profundos costarían hoy en día unos 2,000 millones de pesos. Inundaciones sin fin en Guadalajara, el tema en esta ocasión aquí en Ruta 44, escuchábamos esta cápsula, ya Luis nos decía que no necesariamente son la solución al problema estos drenajes profundos. Luis Valdivia, ¿dónde estamos parados y qué hay que hacer? Es un asunto que supongo tiene que planearse y ejecutarse a varios años. Sí, tiene que ser una propuesta a corto, a mediano y a largo plazo, utilizando una diversidad de estrategias, ¿no? De infraestructura hidráulica, de actualización de la infraestructura, de mejorar las condiciones de captación, por ejemplo, lo que se llama las bocas de tormenta. Muchas bocas de tormenta no están funcionando como deben de funcionar, o su diseño está mal hecho. Por otro lado, por ejemplo, se tiene que recuperar la capacidad hidráulica de algunos cauces que todavía quedan en la zona metropolitana, por ejemplo, el arroyo del Arenal en la zona del Tapatío y en la zona acá de Toluquilla. Se tiene que hacer obras de control del crecimiento urbano en las partes altas de las cuencas. Se tiene que incrementar infraestructura de captación a través de lo que se llaman actualmente los sistemas urbanos de drenaje sostenible, que son pequeñas obras, no tienen que ser obras faraónicas, porque luego las obras faraónicas tienen problemas de manutención, ¿no? Y eso pueden generar mayores problemas. Entonces tiene que haber toda una serie de acciones a corto, a mediano plazo, a través, digamos, de contar con un diagnóstico adecuado del tamaño del problema que presenta para el área metropolitana las inundaciones. Ahora, hace un momento hablábamos de que este problema también lo genera el crecimiento explosivo del desarrollo inmobiliario. Sí. ¿Qué tanto tuvo que ver la corrupción en que se diera todo esto? Bueno, es una variable que está presente desde que se empezó a utilizar la obra pública como el elemento fundamental de control de las inundaciones, ¿no? Básicamente desde el primer contrato que hubo fue de un compadre de Porfirio Díaz cuando empezó a hacerse el primer entubamiento del río San Juan de Dios. Entonces, a partir de ahí... Eso es una historia que se ha repetido. Es una historia que se ha repetido desafortunadamente. Muy bien. Israel Rodríguez, ¿estaban mejor antes que hicieron estas obras allá en el DEAN? Porque además quitaron árboles, según lo que comentas. Yo creo que estamos peor. ¿Están peor? Sí. No solo porque se sigue inundando, sino porque se sacrificó una parte del parque que se consideró importante, una zona arbolada. Pero además también, abonando lo que comentaba el ingeniero, creemos que va a haber más problemas cuando se finquen. Hay fraccionamientos nuevos en la venta que hicieron de los terrenos donde estaba una basura, algo así. De los terrenos de CAPSA y de los viveros. Entonces, pues eso también va a provocar obviamente pues, más dificultades, porque todo el agua, todo el drenaje, todo aguas negras que se van a producir en estos casas habitacionales, ¿para dónde se van a ir? Sí, van a terminar allá con ustedes de nuevo. Seguramente.
Muy bien, Arturo Gleason, un aspecto que tú manejas muy bien y que incluso lo practicas es utilizar el agua de lluvia. Así es. ¿Por qué no nos dices qué volúmenes caen de agua en la ciudad y qué se desaprovecha? Bueno, a reserva de que no, soportando más lo que dice el maestro Luis, es que no contamos con un sistema de monitoreo de entradas de agua, estaciones meteorológicas consolidadas, sistematizadas, profundas. No tenemos estaciones hidrométricas que midan los escurrimientos y mucho menos cuánto escurre por debajo de nosotros. Entonces, el dato que yo te daría sería un dato muy empírico, multiplicando el área de la cuenca, sobre todo el área metropolitana principalmente, la cuenca del Valle de Temajac, las precipitaciones anuales y un coeficiente de escorrentía o grado de permeabilización. Estaríamos hablando, pues más o menos, bueno, de puras entradas, 300 millones de metros cúbicos al año, que serán unos 260 estadios Jalisco, para que la gente tenga una noción. Claro. Eso es lo que más o menos nos entraría, pero más de la mitad, 55%, 60%, se van a los drenajes, ¿no? Entonces, estamos prácticamente un 40% o 40 puntos de estos 55 debían estar en el subsuelo. Ese es el otro dato crítico de la inundación. No solamente el daño que causa inmediato a la infraestructura, a la seguridad de las personas, sino que estamos tirando el agua de nuestros hijos. Yo digo en clase, ¿quién de ustedes agarra 500 pesos y los avienta a la boca de tormenta? Nadie. Pero el agua de lluvia sí. Como no nos costó producirla, ¿verdad? En términos monetarios, pues la tiramos, ¿no? Entonces la solución es un gran túnel que la saque rápido, mezclada con aguas negras, en vez de al menos un 20, 30% de 55, aprovecharla en nuestras casas, infiltrar lo más que se pueda, estructuras de infiltración adecuadas para poder recargar el banco de agua que es nuestro subsuelo, que es el principal reservorio o cisterna natural que tenemos, ¿no? Ahora, aunque esa es una actividad que puede ser en lo personal cada persona, claro. ¿El gobierno le queda claro esto? ¿Esa forma de captar agua también para reusarla? Sí, claro, tenemos años debatiendo con ellos y sistemáticamente pues se han opuesto y, por ejemplo, se gastaron 48 millones en un colector, un desvío de colector en Mariano Otero para desviar las aguas de la glorieta del Milenio. De los arcos del Milenio, sí. No sirvió. Se volvió a inundar, ¿no? Y que otra vez las bombas no funcionaron. Entonces, hablas de que la autoridad está empecinada en apostar a los puros colectores, ¿no? Para mí el principal paso es medir. Si nosotros no medimos cuánta agua entra, cómo se distribuye por la superficie, cuánto escurre, cómo repartes, cómo curas la situación. Luego, por otro lado, no mides el ciclo del agua, no mides la infraestructura. ¿En qué estado está el drenaje del San Juan de Dios? ¿Hay fotografías? ¿Hay videos? ¿Qué nivel de explosividad hay en los colectores? Vamos a ciegas en lo que en materia de infraestructura, no se mide nada. Yo he visto países donde tienen los colectores en tiempo real en las pantallas, donde hay robots que se meten a supervisar, donde sabes cuánta agua llega, qué nivel de explosividad o de peligro hay. Todo eso se puede medir. Entonces nosotros estamos, con todo respeto, pues muy mal, o sea, estamos desactualizados, fuera de la tecnología que ya existe para un buen manejo de control del agua en el ciclo y en la infraestructura. Muy bien, Eduardo Velázquez, ¿en qué parte están ahorita los vecinos con respecto a este problema que enfrentan? ¿Los van a indemnizar? ¿Ya les pagaron? ¿Qué ha pasado? Bueno, a varios vecinos ya se les dio una forma de indemnización. Otros no lo han recibido, algunos no han recibido porque algunos no han querido porque se les hace insuficiente a lo que han perdido, entonces y otros porque no les ha llegado la debida atención, ¿sí? Tal es el caso de esta otra parte que por efecto colateral de la obra complementaria han tenido inundaciones algunos vecinos por el lado de la calle del Liceo, Belén, Pino Suárez, en donde pues al modificar la infraestructura hidráulica, han hecho que, pues bueno, ahora el agua llegue por otros lados y se meta al interior de las casas por el mismo drenaje doméstico. Entonces, hay todavía vecinos que no han recibido la indemnización correspondiente por esas afectaciones, porque simplemente dicen las autoridades, es que ellos no tienen tantos problemas como los que tienen acá en Pedro Loza. Claro. Entonces, en eso estamos queriendo que a todos sean indemnizados justamente. Ahora, ¿hay vecinos de ahí, de Pedro Loza, de la zona de Alcalde Barranquitas, que se han cambiado ya de casa?
que se han tenido que ir. Sí, muchos por seguridad, porque hay una familia que tiene un hijo pequeño y pues obviamente fue de los que en la última inundación que llegó a 1.90, pues la mamá tuvo que agarrar al bebé y subirse a la segunda planta. Entonces imagínense una familia que tenga hijos pequeños de los que están ahí y que de repente llegue una lluvia así fuera de control, que no funcionen las bombas, ¿qué van a hacer los niños si no están los padres? Claro. Entonces, para evitar ese riesgo, algunos ya se cambiaron, otros se fueron a lugares cercanos ahí, no se quieren ir por completo algunos porque quieren estar al pendiente de sus propiedades. Claro, pues sí, me imagino. Ahora, la autoridad municipal clausuró los trabajos ahí hasta en tanto no se indemnizara a los vecinos. ¿Esto sigue o siguen trabajando? Pues siguen trabajando en otras estaciones y parcialmente allí, pero también siguen cumpliendo con el compromiso de terminar esa obra complementaria. ¿Sí? Entonces, el presidente municipal pues ha estado aplicando multas de forma consecutiva para que se tomen las medidas pertinentes para solucionar este problema y que se responsabilicen indemnizando a las familias. Sí, porque ya el director del sistema del tren eléctrico urbano dice que se van a retrasar las obras por estas clausuras del tren eléctrico, como ejerciendo presión también, ¿no? Claro. Bueno, muy bien. Luis Valdivia, en el caso de lo que mencionaba Arturo, ¿nunca se ha hecho una medición del agua que cae en Guadalajara? No hay todos los... No, real. No, como él dice, pues no hay una red de estaciones. Se tienen datos generales y lo que comentaba, esos 300 millones de metros cúbicos que, digamos, se generan a través de un modelo general, desafortunadamente esos 300 millones se concentran en 80 tormentas. Entonces no nomás es la cantidad de agua que se precipita, sino en el tiempo tan corto en que se precipita esa lluvia que hace imposible, digamos, el manejo de grandes volúmenes en periodos de 1 hora. Entonces ese es el otro problema que también... O sea, la capacidad de respuesta ante una tormenta de esta naturaleza. El sistema no lo tiene, porque no se consideró como... Las tormentas es un fenómeno natural en Guadalajara. Ya no lo dice la tradición, ¿no?, de la Virgen de Zapopan, ¿no? Es un fenómeno natural. Pero ese fenómeno no se consideró en los cálculos hidrológicos que se hicieron para el diseño de tormentas porque salía muy caro, entre comillas, ¿no? Entonces ese es un error técnico que también se cometió de no considerar las tormentas como el comportamiento natural de las precipitaciones en el área metropolitana. Entonces tiene que reconsiderarse esa variable que no se ha estudiado de las tormentas locales severas, ¿no?, como un elemento fundamental técnico para entender el comportamiento del ciclo del agua en cuencas totalmente alteradas como las cuencas que existen en el área metropolitana. Ahora, decía Arturo que incluso ya hay la tecnología para estar monitoreando los colectores, etcétera. ¿Por qué esto no se ha aplicado aquí? Pues no, sabemos que más bien se utilizan, digamos, información general para tomar decisiones generales, ¿no? Por ejemplo, es fundamental tener estaciones climatológicas en las partes altas de las cuencas, es donde cae más agua, y no existe. Entonces no sabemos cómo está la cantidad de agua que está cayendo en el tiempo y en el territorio, ¿no?, cómo se está distribuyendo. Entonces, si no tenemos esa información, es muy difícil que los cálculos hidrológicos sirvan para poder diseños de colectores adecuados, o mucho menos para poder hacer diseños de los nuevos esquemas de retención que se está proponiendo el CIAPA en este estudio que hizo en el 2006 de un esquema de retención, ¿no?, a través de obras de infraestructura hidráulica. Entonces sí tenemos que estudiar mejor estos fenómenos climáticos y estos cambios a las condiciones naturales por los severos transformaciones debido por la urbanización. A ver, para decirlo en forma muy alegórica, en esta materia hidráulica, digamos que en materia de acciones, estamos buceando a ciegas. Sí. Así es. Bueno, muy bien. Tengo que hacer una pausa, regreso, es la última, y vuelvo a las conclusiones del programa. Un plan integral para el manejo de inundaciones fue puesto en marcha en la metrópoli y contempla 12 obras para mitigar el problema. Con un presupuesto de 800 millones de pesos, el proyecto pone especial atención en el municipio de Guadalajara, donde se concentran la mayoría de las inundaciones en cada temporal.
Sin embargo, especialistas advierten que esto no resuelve el problema de fondo, ya que si bien podría aminorar el fenómeno, hay importantes volúmenes de agua de lluvia que se pierden al no existir sistemas de captación de líquido. Inundaciones sin fin en Guadalajara, el tema que tocamos en esta ocasión en Ruta 44. Estamos llegando a la parte final del programa, vamos a las conclusiones. Comienzo contigo, Luis. Pues el problema de las inundaciones es un problema grave, es un problema generalizado y por lo tanto involucra a mucha población, involucra, digamos, la viabilidad de la ciudad, y yo consideramos que sí se debe establecer una estrategia metropolitana para poderlo abordar, utilizando, digamos, nuevas herramientas, nuevas perspectivas que ayuden a complementar lo que tradicionalmente se ha utilizado, que es el tema de hidráulico, ¿no? ¿Es muy caro todo esto? ¿Estamos hablando de miles de millones de pesos? Bueno, en parte sí, pero también se puede solucionar o tratar de ir controlando, pues a través del control del crecimiento urbano, porque si sigue la ciudad creciendo y alterando radicalmente las condiciones del medio natural, pues no va a haber colectores, ni infraestructura, ni dinero que ayude a resolverlo, ¿no? Debe haber primero un control del crecimiento urbano. ¿Qué tan antigua es la red de drenaje, por ejemplo, en Guadalajara? Pues de los 70. De los 70. Sí, de los 70. ¿Y cuánto se estima que un colector tiene una vida útil? Pues más o menos 50 años. 50 años. ¿Estaríamos a punto de colapsar ya entonces? Sí, ya incluso vemos en las imágenes que ya el colector está aportando agua ya a la superficie, ¿no? Entonces, significa que ya está trabajando bajo presión, y esto puede generar problemas a las mismas viabilidad del colector, fisuras, mayor desgaste, y eso es un problema severo. Ahora, los socavones que aparecen es parte de lo mismo, ¿no? Parte de las fugas, ¿no? Parte de las fugas del sistema hidráulico que incrementa la erosión y vienen los colapsos, ¿no?, de los suelos. Ahora, remover o rehabilitar o cambiar esta red de drenajes en Guadalajara sería costosísimo. Pero se tiene que hacer, entonces tiene que haber una estrategia a corto, a mediano y a largo plazo, necesariamente, ¿no? Se empezaría por las zonas, digamos, más vulnerables a inundaciones. Sí, más críticas, donde recurre más la inundación, donde la inundación es más peligrosa y donde hay más población, ¿no?, que se ve afectada. De acuerdo. Israel Rodríguez, tus conclusiones para el problema que enfrentan año con año ahí los vecinos del Parque Liberación, la zona del Dián. Bueno, la conclusión a la que yo puedo llegar es que los vecinos estamos hartos, estamos enfadados por las autoridades, porque siempre han prometido resolver los problemas de inundaciones y se gastan millones de pesos supuestamente para resolver los problemas, y nosotros vemos que no ha habido solución de nada. Nosotros nos sentimos engañados, y mientras esto siga sucediendo, pues va a haber una seria inconformidad y apatía hacia las autoridades, que tanto a nivel estatal como municipal, pues que contubernio, pues son los que han estado autorizando estos proyectos y pues participando en estos recursos, pues que no han servido para nada. Claro, es evidente también el colector López de Legazpi, que está inconcluso ahí, que no sabemos para cuándo lo terminen. Estuvieron pavimentando la zona industrial. Eso para nosotros creemos que va a ir, lo único que va a ocasionar es que, como el agua no se va a estar filtrando, al estar había antes empedrados. Había empedrado en la zona industrial, entonces al lado, como ya ahora sí impermeabilizaron, como bien dijo el doctor, pues lo que va a provocar es que toda esa agua se va a ir nuevamente otra vez al Dián, y nosotros creemos que por eso le surgía ampliar el vaso, ¿no? De acuerdo. Muy bien. Muchas gracias, Israel. Gracias. Arturo Gleason, tus conclusiones. Bueno, yo creo que la ruta o el paso muy a corto plazo es medir. O sea, estamos considerando una red de estaciones meteorológicas que mida los ingresos de agua en todas las cuencas del área metropolitana, una red hidrométrica para los escurrimientos y lo subterráneo, y un sistema de medición de la infraestructura. O sea, es increíble, pero los que somos estudiosos del tema no sabemos cuántos colectores hay, cómo están. Entonces, hemos hecho nuestras investigaciones de planos viejitos, nuevos, hemos hecho algunas reconstrucciones. Es una vergüenza que la autoridad no tenga esos colectores ya en pantalla, no dibujados, sino operando. Entonces, al no tener estos datos, todas las obras y todo el presupuesto que se haga
es en vano. Entonces, por eso nosotros abogaríamos que no se gaste ni un peso más en obra pública hidrosanitaria si antes no se cuentan con estos sistemas, que estamos hablando de un orden de 180 a 200 millones, que la autoridad sí puede tener, y esto se tiene que resolver a corto plazo, en 6, 8, hasta un año para montar este sistema. Tú decías hace un momento que existen países donde tienen unas redes de monitoreo. Claro. Digamos que la clave ahorita es monitorear. Claro, para mí como especialista, si no mido, pues ¿cómo planeo? ¿Cómo mejoras lo que no sabes que hay? ¿No? ¿Cuántas bocas de tormenta hay? ¿Qué dimensiones tienen? ¿Cómo monitoreas si ya se tapó o no se tapó? ¿Cómo sabes si ya se colapsó la cubeta, sobre todo los colectores en herradura, la parte de la cubeta, ya se colapsó, no se colapsó? Si ya levantó el recubrimiento, sobre todo los más viejos. ¿Qué tanta resistencia tiene en el caso circular la estructura del colector? ¿Cuándo colapsa? Eso no se sabe. Entonces, vamos a ciegas. Ahora, ¿estarías de acuerdo en lo que dice Luis, de que hay que empezar a renovar también los colectores de aguas negras? Claro, pero con base a ese diagnóstico, pero no el diagnóstico del diagnóstico del diagnóstico, porque algunos actores dicen, no, es que ya estamos sobrediagnosticados. No, lo que han hecho es copiar y pegar y copiar los diagnósticos pasados, ¿no? Aquí son datos duros, es medición, es medir, poner cámaras, ¿no? Monitoreo de la explosividad, de los gases que hay en los drenajes, sistemas digitales de primera generación. Entonces, al no haber esto, pues es irrelevante un colector por acá, una ampliación por allá, y así se la van a llevar y así se van a gastar el presupuesto. Ahora, los diagnósticos se hacen para después tomar decisiones. Claro, No pero nomás con datos, con sí, claro, evidencias. a eso me refiero. Sí, no, oye, me hice un estudio de la sangre hace 20 años y ¿es la misma realidad de ahora? No. O sea, tienen que actualizarse. Se tienen que medir. O te duele aquí y te abren el cerebro acá. O sea, ¿cómo sé? Pues me tengo que meter, hay equipo, hay cosas que nos indican por dónde ir. Ahora, ¿hay los especialistas en Jalisco para hacer ese trabajo y la tecnología también? Bueno, de primera mano yo creo que no. Nosotros, ese es un primer paso que tenemos que hacer, capacitarnos. Tenemos que, ahí en la universidad estamos modelando las cuencas, por ejemplo. Estamos por aquí equipo para los georradares, drones para sacar la topografía. Precisamente en estas próximas semanas llega, pero es insuficiente con las 35,000 hectáreas de este lado, la cuenca de Atemajac. Entonces, creo que vamos incipientemente, necesitamos un apoyo mayor, necesitamos pues a través de la universidad con nuestros partners o socios de otras universidades hacer ese gran equipo para homologar nuestros perfiles técnicos. Ahí me queda claro que lo que está en el gobierno sigue con la misma fórmula de la área, la lluvia y el coeficiente de escorrentía para calcular el colector, pero hay que medir la lluvia en el tiempo. Pero ¿cómo sabes cómo se comporta si no tienes una estación meteorológica? Claro. ¿Cómo planeas la inundación en el DEAN? ¿Cómo se comporta con una estación en Federalismo, en Santa Filomena? Pues son muchos kilómetros de distancia. Tienes que poner una estación meteorológica en el DEAN, sí, o en Barranquitas, ¿no? Claro, entonces, o sea, las zonas más vulnerables, para empezar, comienza por ahí. Ahí empezaríamos a medir cómo se comporta. Entonces, con base a esos datos, pues dices, para esta zona necesitamos hacer esto, necesitamos hacer el otro, hay que gastar tanto. Pero no, yo creo que es más o menos así, y con esta fórmula, el colector es de tanto, y con eso lo desviamos. ¿Qué pasa? Que se hacen los colectores, no funcionan bien y le echan la culpa a las bombas. A ver, rápidamente nada más, una opinión de los dos casos que tuvimos hoy aquí, el DEAN y alcalde de Barranquitas. Bueno, es lo mismo. En el caso de Barranquitas, pues fue una obra mal planeada. Debió haberse hecho primero la obra de desvío, ¿verdad? Primero hago el hoyo para pasar el agua y después ya meto el tren ligero. Ah, no, fue primero el tren ligero y después la obra de desvío. Entonces, cuando pones el tren ligero, taponeas. Entonces, inundan ahí. ¿Y en el DEAN? Pues es un vasito de 21 hectáreas, no menos, 7 hectáreas, y le metes otras 2. Cuando tienes 1,200 hectáreas que van a dar ahí de aguas negras con agua pluvial. Entonces, ¿cómo metes una cubeta aquí en este vaso? Claro. Pues sí se llena, pero se derrama. Pues no se midió. Muy bien. Eduardo Velázquez, tus conclusiones. Bueno, estamos a días de que termine el plazo para que la obra complementaria que supuestamente va a dar solución a todo esto, pues ya se llegue y que nos den la tranquilidad con nuestros vecinos de ya no estar con el pendiente de que cada vez que llueva y qué es lo que va a pasar. Entonces, queremos primeramente que ya se termine estos episodios con esta obra, pero también queremos que esta obra no tenga más secuelas de las que ya se está teniendo actualmente cada vez que llueven, ¿sí? Zonas donde originalmente no llovía,
pero donde se inundaba, está inundándose, tanto de un lado como otro de Avenida Alcalde, y es una problemática que se suma pues a que se provocan socavones, que se provocan múltiples situaciones incluso debajo de las casas. Entonces queremos que ya todos estos episodios terminen y que, bueno, se reconozca principalmente las autoridades que se tiene su grado de culpa y que tienen que responder adecuadamente. ¿Ustedes sospechan que una vez que terminen las obras y empiece a operar el tren, podría seguirse inundando? ¿Sospechan eso ustedes? Pues por lo mismo de que fue, como ya dijo aquí el doctor Gleason, hicieron procesos incorrectos, digo, y a lo que se ha visto actualmente, todos estos procesos incorrectos, pues bueno, va a dar origen a resultados inesperados, ¿no? Claro. Entonces tenemos todavía ese pendiente. Entonces es lo que queremos, que todo resulte bien para que ya recuperar nuestra tranquilidad. Resultados atípicos, para hablar en los términos que usan de moda ahora nuestros funcionarios. Eduardo, muchas gracias. Arturo, muchas gracias. Gracias, Carlos. Israel, muchas gracias. Muchas gracias. Y Luis, muchas gracias por haberme acompañado. Me quedo, como siempre, con un minuto para una reflexión final. Prácticamente lo que se ha dicho aquí. Lo que se ha mencionado es la importancia de que empecemos ahora a hacer mediciones, a hacer un diagnóstico certero, científico, del problema de las inundaciones en Guadalajara, pero hay que empezar ya, porque tenemos un retraso y un rezago grandísimo. Pero hay que hacer con los diagnósticos obras. Hubo un tiempo en que hicieron un diagnóstico de origen y destino, pagaron 7 millones de pesos por ese diagnóstico, pero nunca lo utilizaron para nada. No modificaron rutas, no cambiaron nada. De eso se trata, hacer un diagnóstico, pero para actuar, no para guardarlo en un escritorio. Me quedo solo con 2 frases que se dijeron aquí que ejemplifican el problema de las inundaciones. 1, que en esta materia buceamos a ciegas. Y 2, que las autoridades han estado tercos y tercos pretendiendo llenar un vaso con una cubeta de agua. Hasta la próxima.